Hace algunos meses me vi un anime que considero bastante bonito llamado My Happy Marriage, que significa al español Mi Feliz Matrimonio. La serie no solo se centró en la creación del vínculo amoroso de nuestros dos protagonistas, Kiyoka Kudo y Saimori Miyo, sino que también en un mensaje en concreto, la aceptación de uno mismo como individuo y la búsqueda de la felicidad. Por el título pensarán que todo fue color de rosa de un principio a fin, que nuestros protagonistas solo se enamoraron mágicamente por el poder del guión y ya está. No, para mí hubo una buena construcción en su relación. Ambos tuvieron que superar varios obstáculos. La obra por ahora me está gustando. Y hago énfasis en por ahora, con todas las letras mayúsculas y entre comillas, porque aún no ha terminado. Porque supuestamente vendrán más temporadas. Y por ende no puedo saber si esto seguirá así de bien o se irá al carajo. Empezaré hablando de cómo eran Miyo Saimori y Kiyoka Kudo antes de conocerse, refiriéndome a sus personalidades, cuáles eran sus círculos sociales y los entornos en donde ellos crecieron. Pero antes de centrarme en ambos personajes, les explicaré un poco sobre el entorno de la propia obra. My Happy Marriage, o Mi Feliz Matrimonio, es una historia situada en una de las épocas antiguas de Japón, la era Meijin, la cual fue en el siglo XIX, donde era muy común el matrimonio arreglado, por así decirlo. Pero esta práctica no solo ha sido ejecutada históricamente en Japón, varias partes del mundo, como en Europa, también se han visto. Dichos matrimonios que detesto, por cierto, ya que obligaban a dos personas a casarse por beneficios familiares, buscando así posibles mejoras en situaciones financieras, social, posicional, entre otros factores, sin tomar en cuenta la opinión sincera de los involucrados. También debo agregar que esta historia narra sobre la importancia de poderes sobrenaturales, dichos poderes que son hereditarios de manera sanguínea entre familias de generación en generación. Estos poderes le dan estatus a las personas, las cuales aparentemente las familias con esos poderes son las más destacadas en el ámbito social y político. En este caso, la familia Saimori, familia paterna de nuestra querida protagonista Miyo, la familia Kudo, familia de nuestro protagonista Kiyoka, y también la familia Usuba, la cual es la familia materna de Miyo, que aparecerían prácticamente en el clímax final en esta primera temporada. Entonces, ¿qué tanto puede influir los entornos y círculos sociales en la personalidad y moralidad de una persona? Los entornos y los círculos sociales en el que una persona se cría ejercen una influencia profunda en sus moralidades y personalidades. Esta influencia puede ser tanto positiva como negativa y juega un papel crucial en la formación de sus valores, creencias, comportamientos y percepciones del mundo que les rodea. Entre Miyo y Kudo hay un gran paralelismo. A ambos personajes les tocaba naturalmente ser hereditarios directos de familias con altas influencias sociales, pero el trato que les dio sus respectivos círculos sociales a ambos fueron totalmente diferentes. Mientras Kiyoka ejercía un cargo de comandante, siendo cabeza importante en el futuro de su familia, Miyo sería marginada y relegada a convertirse en una sirvienta. Acá encontramos la primera gran diferencia entre ambos, ya que estos acontecimientos llevaron a convertir a Miyo en una joven mujer con muchos trastornos psicológicos, siendo maltratada de manera verbal y no verbal por su padre. Su madrastra y hermanastra, en cambio, no se conformaban maltratándola psicológicamente, también la maltrataban hasta físicamente. Esto generaría muchísimo miedo, desconfianza e inseguridades en ella,
creando así a una persona muy poco expresiva, viendo la vida como un infierno, sin esperanzas. Ella solo tenía memorias dolorosas, solo esperando que su vida llegara a su fin, sin esperar alegría. En conclusión, no le veía sentido a su vida. No tenía nadie en quien confiar. Bueno, digamos que sí un poco, ya que estaba el chico llamado Koji, en el cual solo tenía gestos bonitos con ella, como el regalarle dulces. También tenía buenas intenciones con ella, pero Koji, a pesar de que estaba enamorado de Miyo y que deseaba fervientemente ayudarla a salir de esa oscuridad, Koji también era víctima de un entorno muy parecido al de Miyo. Había una gran barrera entre ambos, la cual Koji nunca pudo romper. ¿Y eso por qué? Pues diría que por falta de valentía, ya que al contrario de Kudo, es el que más adelante sí lograría romper esa barrera. Hana, una ex trabajadora de la casa de Miyo, era otra persona en la cual Miyo podía confiar mínimamente, pero fue separada por los Aimori de ella. Miyo se sentía maldita, porque todo aquel que empezaba a empatizar con ella era alejada de alguna u otra manera por su familia. Su padre creó en ella un fuerte sentimiento de infravaloramiento, ya que, como les había comentado hace unos instantes, el tener poderes sobrenaturales te da muchísimo estatus, y Miyo no había despertado esos poderes. Por eso su padre la relegaría como sirviente, sin importarle los maltratos de las perras de su madrastra y hermanastra. Bueno, mejor omito decirles perras, porque creo que es un gran insulto al pobre animalito que no tiene la culpa de nada. Pero sí, Miyo creció en ese ambiente de mierda, ya que su madre biológica murió cuando era una pequeña niña, y por ende su padre consiguió ese otro matrimonio, teniendo a otra hija llamada Kaya, la hermanastra de Miyo, la cual tenía toda la atención de su padre, ya que ella sí tenía poderes sobrenaturales. Miyo, al ser la sirvienta de su familia, por ende, no se le permitía salir de su casa, y esto haría a que ella no tuviera un gran círculo social. No podía tener amigos, compañeros de clase, maestro, como cualquier niño normal. Todo era un infierno para ella, y el anime jugó perfectamente con la paleta de colores al darle ese entorno oscuro en esos escenarios donde estaba ella, dándole expresiones muy poco expresivas. En cambio, Kudo, como les había mencionado, creció en un entorno y círculo social privilegiado, por así decirlo. Pero en realidad, todos somos esclavos de nuestros entornos. Un entorno negativo puede afectar a las personas negativamente. Miyo es un claro ejemplo de lo que me refiero. Pero un entorno negativo no precisamente puede llegar a ser completamente negativo. Puede que piensen que esté loco, lo sé, pero para mí todo depende de cómo la persona lo afronta. Y Kudo es un claro ejemplo de ello. El entorno de Kudo puede que fuera positivo en muchos aspectos, como el ser millonario y tener una gran posición en lo social. Pero como se nos mostró durante lo que lleva la obra, Kudo no es una persona hedonista ni elitista. Por eso digo que todo depende cómo lo afronte la persona. Ser millonario, tenerlo todo, entre comillas, conlleva también una gran responsabilidad, ya que puede ser un arma de doble filo. Las personas pueden llegar a contaminar su alma y perderse. Un claro ejemplo de eso es la hermanastra de Miyo, Kaya, la cual es una red flag increíble. Vaya muchacha de mierda. Mientras Kaya se contaminó de ese entorno de mierda, Koji y Kudo no mostraban esas características tan nefastas. El camino de la humildad, empatía, honestidad, respeto, es el camino que Kiyoka escogió. Él es como una especie de luz, y la serie nos los muestra jugando en algunas escenas con la paleta de colores, haciéndolo como una persona iluminada ante los ojos de Miyo. Y es que las acciones hablaron por sí mismas, ya que a pesar de ser millonario, él no vivía en una supermansión lujosa. Él solo vivía en una humilde casita,
Bueno, humilde entre comillas, porque para prácticamente casi todos los que vivimos en el lado del charco aquí en Latinoamérica como yo, sería una gran casa de ensueño, una mansión increíble. Pero soy de los que piensan que todo en esta vida tiene contextos. No es lo mismo para un ciudadano como yo en Latam, que ni siquiera gana ni, no sé, ponle $500 mensuales, a una persona millonaria de nacimiento, como parece ser que es Kudo. Y el anime nos los muestra. Un diálogo de Kudo refiriéndose a que su casa no es una casa súper lujosa. Y esto es una demostración más de la humildad de Kudo. Pero tampoco le vi, en mi opinión, tantos lujos extravagantes. Un detalle no menos importante es que tampoco vi que tenías sirvientas, ya que Yurie, la mujer que le ayuda en su casa con los quehaceres, es una persona de profunda confianza para él. Digamos que es como la madre que él siempre hubiera gustado tener, ya que Kudo era capaz de pedirles consejos o apreciaciones a ella. Y esto no lo hace cualquiera, Para que una persona se abra para hablar de esos temas tan delicados con otra persona, es una muestra de muchísima confianza y respeto, y Kudo lo tiene con Yurie, hasta el punto de que valoró enormemente su opinión sobre Miyo y le disgustó que otras personas la maltrataran. Sin dudas, esta personalidad fue moldeada gracias al círculo social que tuvo en su niñez, ya que él afirmaría que no le gustaban las personalidades que se parecían a su madre, la cual aparentemente era la típica mujer noble, hedonista y con falta de empatía. Esto crearía, en mi opinión, en Kudo, un repudio a esa personalidad. Y por desgracia de él, todas sus candidatas a ser esposas no eran más que tremendas red flags, mujeres con las características más aborrezcas, en mi opinión. Por estas razones, a Kudo le costaba mucho encontrar a una prometida. Es por eso que fracasaba en esa búsqueda, ya que él no solo quería una esposa elegida a dedos, un matrimonio por beneficencia, no buscaba más estatus social. Él tal vez quería una compañera de vida, la cual puede estar con él en las buenas como en las malas, y de corazón, y que le dé una sonrisa con sinceridad y con muchísima empatía. Y es ahí en donde el guión, el destino, harían a que entrara Miyo en su vida. Ahora hablemos de algo muy importante a la hora de conocer a otra persona, la primera impresión. La primera impresión entre dos personas es significativa por varias razones, ya que puede influir en la forma en que se desarrolla su relación y en cómo se perciben mutuamente. Dependiendo de si la primera impresión es positiva o negativa, puede contribuir a la construcción de confianza o desconfianza entre las personas. La primera impresión positiva puede generar confianza y una predisposición a relacionarse más, mientras que la primera impresión negativa puede generar desconfianza y hacer que las personas sean cautelosas en sus interacciones. En este caso, la primera impresión de ambos fue bastante, ¿cómo les podría decir? ¿Agria? Sinceramente no fue culpa de ambos. Tanto Miyo como Kudo ya venían con prejuicios. Había mucha desconfianza entre ellos. Miyo venía de escuchar que Kudo era cruel con sus prometidas, y Kudo tenía dudas de las intenciones de Miyo por ser de la familia Saimori, que para su criterio no eran más que unos oportunistas, pretenciosos, entre otros atributos negativos. Y bueno, tampoco tan equivocado estaba, De hecho, hasta se quedaría corto en mi opinión. Miyo, en su primer encuentro social con Kudo, quedó anodadada ante su belleza, algo que era normal y obvio, por así decirlo. Pero al venir previamente con prejuicio, se sentiría demasiado intimidada, a tal punto de bajar su cara y evitar contacto visual con él. Todo lo que salía en su boca era lo siento y lo siento. Todo este lenguaje verbal y no verbal paralingüístico de Miyo generó una primera impresión en Kudo negativa.
generando así muchísima desconfianza en él. Y gracias a esto llegaría la primera gran cagada de Kudo, la cual fue rechazarle la comida a Miyo. Y no solo su cagada llegaría hasta ahí, ya que se atrevió hasta a afirmar que su comida estaba envenenada. Esto fue catastrófico para Miyo, ya que para ella el cocinar era lo único en lo que ella se sentía que podía hacer bien, la única actividad donde ella se sentía de utilidad. Al pasar los días, luego de que ambos convivieran un poco más, Kudo empezaría a autojuzgarse, reflexionando bastante gracias a Yuria. Ella, como les había comentado, es alguien muy importante para él y él acepta sus opiniones. Kudo decide posteriormente dejar que Miyo vuelva a hacer la comida, como tratando de quitarse esa espinita de que fue muy cruel con ella. Y luego de comer, de su boca salieron elogios para Miyo, algo que a ella le conmovió muchísimo a tal punto de que hasta lloraría. Esta escena fue el primer gran punto de inflexión en Kudo, ya que a partir de acá entendió que Miyo era así por algún contexto en el que desconocía. ¿En qué clase de entorno creció? ¿Con qué clase de personas se rodeó? Tantas preguntas y era tanto, pero tanta la curiosidad, que Kudo empezaría a interesarse por Miyo, no de manera romántica obviamente, pero sí, como les he comentado, en la curiosidad. ¿Quién demonios es esta chica que no parecía de la nobleza?, se preguntaba. Y empezaría inmediatamente a investigar a la familia Saimori. Luego de investigar, empatizó rápidamente con ella, entendiéndola un poco del por qué ella tenía esa personalidad tan robótica. Kudo, al contrario de Koji, buscaría romper ese gran muro de contención que había entre ellos y daría el primer gran paso al invitarla a una cita. Miyo, al ser una persona con muy poca autoestima, lógicamente no quería ir, rechazándolo, porque para ella era un estorbo. Pero luego de varias insistencias de Kudo, la lograría convencer. Algo que me gustó mucho es la escena de cuando Yurie maquilla a Miyo, ya que el anime vuelve a jugar con la paleta de colores, dándole colores más vivos, como transmitiéndonos a nosotros, los espectadores, a una Miyo que estaba empezando a escapar de la oscuridad. Ya que las personas, al maquillarse, arreglarse para verse mejor, significa que como personas buscamos sentirnos mejor con uno mismo. Es una demostración de que nos queremos, nos valoramos, nos eleva el autoestima para no solo lucir radiantes ante otras personas, es también para sentirnos mejores internamente. Y esto es lo que Miyo en gran parte necesitaba. Luego de comenzar la cita, Kudo empezaría a ver una versión más brillante de Miyo, ayudándola a que se conecte con el mundo, mostrándole a ella que no tenía menos valor que los demás. Esta primera cita fue perfecta porque ayudó a que ambos se acercaran mucho. Miyo confirmó que las opiniones negativas hacia Kudo no eran más que puras calumnias. Entendió que Kudo no era una mala persona. Ambos abrieron su corazón a tal punto de que Kudo le pediría a Miyo que debía sonreír más. Pero Miyo aún no estaba preparada para mostrar una sonrisa completamente genuina, ya que en ese momento su corazón y alma estaban aún completamente lastimados. Y esto es porque Miyo aún tenía muchos conflictos en su interior. Miyo, a pesar de que era feliz conviviendo con Kudo y Yurie, aún habían secuelas de su pasado, y esto evidenció claramente cuando volvió a ver a su hermanastra. Empezaría a dudar nuevamente de sí misma, de que si ella era lo suficientemente buena para ser esposa de Kudo, idealizándolo demasiado, diría yo. Pensaba que ella no merecía los obsequios que él le regalaba.
Ella hasta idealizaba a su hermanastra, ya que para ella sí era una mujer perfecta para ser esposa. Estaba más que errada, obviamente, ya que su hermanastra tenía actitudes demasiado nefastas. Toda esa desconfianza hacia Kudo lo jodió muchísimo para mí, porque él sentía que ella no le tenía suficiente confianza. Así como Kudo dañó indirectamente a Miyo en un principio, rechazándole la cena, Miyo indirectamente lo estaba haciendo con él, generando así un pequeño conflicto entre ellos. Pero los conflictos entre ambos para mí eran pequeñeces. Creo que los verdaderos conflictos de ambos vinieron por personajes secundarios. Su hermanastra y madrastra, la familia de Koji y su familia paterna, los Usuba, eran esos personajes secundarios. El mismo escenario donde se nos mostró al comienzo de la serie, aquel sitio donde la encerraba en su niñez, fue el mismo escenario donde ella empezaría a cambiar, donde confrontaría cara a cara a su hermanastra y madrastra. Esta escena me encantó porque acá fue donde empezamos a ver los cimientos de un Miyo que empezaría a tener ganas de vivir y que empezaría a confrontar sus miedos e inseguridades y a aceptarse a sí misma tal y como es. Ella se presionaba mucho para ser una dama, pero ella no se daba cuenta que ella estaba aspirando a algo superficial, ya que Miyo era una dama completamente de corazón. Esto lo vio claramente Kudo desde un principio. Es por eso que mandó a la hermanastra de Miyo al carajo, porque para los ojos de él, Kaya no era una dama, solo una persona más de muchas ambiciosas, con falta de atención y hedonista. La familia paterna de Miyo aparecería al final para hacerla dudar un poco, revelándole sobre el cómo despertó sus poderes y el pasado de su madre. Su madre fue víctima de los matrimonios arreglados. Ella realmente no quería al padre de Miyo. Bueno, no la culpo porque ¿quién carajos va a querer una lacra como esa? ¿Quién? Pero bueno, ella solo se casó por cuestiones políticas, para salvar a su familia por cuestiones económicas, y le sellaría a Miyo sus poderes para protegerla. Bueno, protegerla entre comillas, porque de verdad indirectamente hizo que su vida fuera un infierno. Pero bueno, tampoco era divina para saber que el padre era tan nefasto. Miyo cometió el error de dudar si ir con Kudo o quedarse con su familia paterna. Esto fue otra apuñalada en el corazón de Kudo, ya que Miyo volvió a tener inseguridades con él. Pero Kudo se dio cuenta, gracias a su propia hermana, que realmente no es que Miyo dudara, simplemente era por culpa del autoinfravaloramiento de ella misma. Creo que este conflicto de la familia paterna de Miyo fue lo que menos me gustó de esta primera temporada. Creo que no hubo mucho desarrollo, por así decirlo. Algo que me gustó fue cómo el anime enfrentó a Miyo cara a cara con su yo más negativo, abrazándola con mucho positivismo, representando así el cómo ella pudo superar sus debilidades completamente y convirtiéndose así en una persona con muchas buenas vibras muy positivas. No les voy a mentir, esta no fue la historia más increíble, una que me rompiera la cabeza y me hiciese decir wow, qué historia tan impresionante. No, pero creo que a pesar de su trama sencilla, creo que me pareció interesante y me entretuvo. ¿Recomiendo My Happy Marriage? Pues sí, creo que le podrían dar una oportunidad. Y bueno, esperemos que en una segunda y tercera temporada nos regalen un mejor crecimiento entre nuestros personajes. Amigo y amiga, si les gustó el video y me puedes ayudar con un like, eso me ayudaría muchísimo.
Y si pueden compartirlo para que más personas puedan ver mis videos, estaré muy agradecido también. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que esté pendiente cuando suba videos de varios animes y mangas, en este caso, My Happy Marriege. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, las cuales dejaré el link en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Mil gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.